capítulo 26, verso 28. Cuando lo tengan, digan un amén. Y reza la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Agripa dijo a Pablo, por poco, repitan conmigo, por poco, me persuades a ser cristiano. Por poco, me persuades a ser cristiano. Otra versión dice, por poco me convences a ser cristiano. Soberano y eterno Dios, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Tú siempre sigues siendo Dios. No importa las circunstancias, no importa los tiempos, Señor. Tu nombre es glorificado en esta tierra, Padre amado, porque tú eres el dador de la vida, Señor. Tú glorificas a tu Hijo Jesucristo en este lugar. Y en esta noche, Señor, no es la excepción, Padre amado. Sabemos que tú tienes un mensaje para la iglesia en esta noche, Señor. Que podamos entender, Dios mío, este texto, Dios mío, y lo pongamos en práctica, Señor, en todas las cosas que nosotros hacemos para el reino. Gracias, Señor, en esta hora opera milagro, prodigio, liberación, sanidad y sobre todas las cosas salvación en medio de tu casa. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Santos, pueden sentarse, amados. Oh, qué bueno es Jesús, que por mí murió en la cruz. En 3 días resucitó y a su nombre, aleluya. Del pecado me libró, la vida eterna me dio. Yo le di mi corazón y a su nombre, aleluya. Estamos despiertos, aleluya. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos han escuchado la palabra por poco? O casi, o justo. Justo en el momento que iba a alcanzar esto, sucedió algo. Casi alcanzo lo que me había planificado o lo que había planificado. Por poco gano. Tenía el número 15 y salió el 16. Por poco gano. Mi equipo perdió por 1 punto. Por poco gano. Saqué B. Por poco saco A. ¿Sabes algo? La A te pertenece a ti. Ese por poco limita la visión que Dios tiene para su pueblo en medio de la iglesia. Porque hacemos de ese por poco algo que llena nuestra mente y nuestro corazón. Y lo hacemos parte de nuestra vida y nos conformamos con el por poco. Es como el puertorriqueño que te dice, ay bendito, no voy a disciplinar a mi hijo. Porque el ay bendito puertorriqueño te hace que pensar y te enternece el corazón y el niño te pone una carita de triste y entonces tú dices, ay bendito, no lo voy a castigar o no lo voy a disciplinar. Nosotros muchas veces cogemos palabras y las hacemos nuestras, pero esas palabras muchas veces nos hacen daño porque nos limitan a alcanzar lo que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Yo no me puedo limitar a los planes proféticos que Dios tiene para mi vida. Yo no puedo decir, Señor, por poco recibo el Espíritu Santo, por poco hablo lengua, por poco alcanzo esto, porque cuando tú vienes, aleluya, a los pies de Cristo, tú no te puedes limitar, tú no puedes permitir, aleluya, que venga el desánimo, tú no puedes hacer resistencia a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Yo no te estoy diciendo que sacar B es malo.
Pero Dios tiene para ti la A, exclusivamente para ti. No te puedes limitar solamente, aleluya, a obtener la B. ¿O cuántos han dicho por poco? Por poco alcanzo el éxito. Pero me casé, no estudié y no pude obtener lo que me había planificado. ¿O cuánto dice? Planificamos para 600 personas. Por poco llegamos a los 600, pero vinieron 500. Pues entonces, si llegaron 500 y había planificado para 600, para la próxima tenemos que planificar para alcanzar las 600 personas. ¿Cuántos adoran al Señor? No nos podemos limitar por el por poco, por el casi o por el justo a tiempo. A veces yo le pregunto a las personas que están enfermas y le dice, ¿cómo está? Y viene y me dice, por poco me muero. Ustedes no han escuchado. Tú estás hablando con tu boca. ¿Palabra de qué? De muerte. Palabra fatal para tu vida. Tú lo que tienes que decir, que Dios te levantó en medio de la enfermedad. No tienes que decir por poco te mueres, porque estás abriendo una puerta para que la fatalidad, la muerte venga a tu vida y te toque. Dígale al hermano que tiene a su lado por poco. El por poco puede hacer una diferencia en tu vida. Y yo le voy a explicar por qué. Para que podamos entender el por poco de rey Herodes Agripa II, tenemos que entender el contexto en el cual sucede esta historia. Esta historia comienza en el capítulo 21 del libro de los Hechos. El apóstol Pablo, una vez, aleluya, recibió aquel mandato del Señor y aquella conversión camino a Damasco. Él comenzó a trabajar y a llevar el evangelio a través de toda el Asia Menor. Y tenía 7 ayudantes con él o 7 discípulos con él. Y decía Albertito aquí que donde está la presencia de Dios, allí tienen que suceder cosas. Donde hay un siervo de Dios que está lleno de la presencia de Dios, allí tiene que suceder cambios en la vida y en el entorno de esa familia. Y me dice la escritura en el capítulo 21 de Hechos que Pablo llegó a casa de Felipe el evangelista en Cesarea. Y dice que Felipe tenía 4 hijas que eran profetas. No tenía una, tenía 4 personas que eran profetas. 4 hijas. Y le dio albergue a Pablo en Cesarea. El primer principio de este texto bíblico es que el que es cristiano se junta con cristianos. El que tiene poder de Dios busca poder de Dios. Pablo no fue a casa de otro discípulo. Pablo fue a casa de Felipe el evangelista porque sabía que en la casa de Felipe el evangelista habían profetas de Dios y estaba el poder de Dios en aquel lugar. Eso quiere decir que cuando tú buscas presencia de Dios, tú te tienes que acercar, aleluya, a aquel que tiene la presencia de Dios encima. Aquel que te puede, aleluya, ajustar, aleluya, las tuercas, los tornillos y alinearte al propósito de Dios. Pablo fue, aleluya, a casa de Felipe el evangelista, porque él sabía que casa de Felipe el evangelista, Kevin, había presencia de Dios. Y si había presencia de Dios, había morada de Dios en esa casa. Y si había morada de Dios, pastor, había habitación. Y si había habitación, había honra en esa casa. Y si había honra, hay primicia en esa casa. Y si hay primicia, hay primogenitura en esa casa.
Y si hay primogenitura, hay unción en esa casa. Y si hay unción, aleluya, hay fuego. Y si hay fuego, hay transformación. Y hay poder de Dios en el altar de esa casa. Por eso, aleluya, Pablo llegó hasta casa de Felipe, el evangelista. Pero él no llegó allí por casualidad. Porque dice la palabra, Hechos 21, 10 y 11, me dice que mientras Pablo estaba en casa de Felipe, vino un profeta que se llamaba Agabo. Aleluya. Vino un profeta que tenía la presencia de Dios sobre él, de la cabeza a los pies. Y Dios le había mostrado a ese profeta lo que le iba a pasar a Pablo cuando llegara a Jerusalén. Y Ágabo cogió el cinturón de Pablo, se amarró las manos, se amarró los pies y le dijo a Pablo, esto es lo que te espera cuando tú vayas a Jerusalén. Dios lo estaba advirtiendo, pero Pablo le contesta que a él no le importaba que si aún muriera en este viaje, él iba a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo sabía en quién había creído. Yo me imagino quién será ese Agabo. Un profeta lleno de la presencia de Dios. Pablo se metió en una casa donde habían 5 profetas de Dios. Había presencia de Dios en aquel lugar. Porque Pablo tenía que ser fortalecido con la palabra de aquellos profetas. Aunque ustedes crean que esa palabra era una palabra, aleluya, que le iba a traer desaliento. Al contrario, Pablo dijo, no, ahora es que yo voy a coger fuerza. Ahora es que yo voy a ir. Ahora es que yo voy a predicar. Ahora es que yo voy a hablar de la resurrección de Jesucristo. Y así mismo se encomendó en las manos del Señor. Y así mismo emprendió viaje. Y cuando llegó a la ciudad, comenzó a predicar en el templo y a hablar de Jesucristo. Porque cuando uno tiene a Jesucristo en su corazón, uno tiene que testificar de Él, de los milagros, de los prodigios que ha hecho en tu vida. Yo no sé si en todos los lugares tú hablas de Cristo. Pero si tú eres cristiano, se supone que donde quiera que tú pongas las plantas de tus pies, ese terreno es tuyo, porque Dios te lo entregó y Dios te dio autoridad para que tú prediques su palabra y declares la palabra de salvación para las vidas. Está lleno del poder de Dios, está lleno del dunamis de Dios. Eso no se puede apagar. El dunamis de Dios tiene que estar todo el tiempo en la iglesia. No es solamente un congreso, eso tiene que cultivarse en todos los cultos. No importa el predicador, no importa el que dirige, no importa el que cante. El dunamis de Dios tiene que estar en la iglesia todo el tiempo. Y una vez, el apóstol Pablo sale del templo. Había una turba. Ustedes saben qué es una turba. Un grupo de personas, de judíos, de religiosos, que lo estaban esperando para golpearlo, para maltratarlo, porque ellos decían que había profanado el templo, que había metido gente griega en el templo, que había metido un hombre, aleluya, de nombre, está por aquí, déjame buscar si lo encuentro, Trófimo, un griego de Éfeso, que entró al templo con Pablo a adorar, y los judíos se molestaron, porque ustedes saben que el templo, aleluya, para los judíos implicaba el área que social, política, religiosa del pueblo, y para ellos eso era sagrado de los judíos. Allí no podía entrar más nadie. Y Pablo, cuando salió del templo, lo cogieron a golpe. Le dieron una pela, como dicen allá en Puerto Rico. Gracias a un tribuno romano. ¿Qué es un tribuno romano? Es como un alguacil, un comandante,
un magistrado que velaba por los intereses del pueblo. Ese tribuno se llamaba, aleluya, Claudio Lisias. Y ese tribuno, cuando ve ese alboroto, dice: ¿qué está pasando con Pablo? Cuando llega donde Pablo, ve que lo tienen agolpeado en el piso. Y había una gran multitud alrededor de él. Y él mandó a los soldados romanos a que cargaran en peso a Pablo y se lo llevaran hasta el cuartel para salvar a Pablo de la turba de la gente judía que lo quería matar. Fíjense en cómo Dios trabaja con sus hijos, porque aún en medio de la dificultad, en medio del problema, Dios envió a un tribuno romano para que salvara a Pablo, porque el plan de Dios para Pablo todavía no se había cumplido. Lo llevaron allá al cuartel y todos los sacerdotes judíos y la turba fue al cuartel para para matarlo, para que se lo entregaran. Y gracias, aleluya, a Claudio Lisias, ¿verdad? Ese tribuno, no pudieron hacerle nada. Pero si usted sigue leyendo el capítulo 21 y 22 de Hechos, te dice que esos judíos, sacerdotes, hicieron un complot para matar a Pablo. Y le iban a decir al tribuno que lo enviara a ellos para hacerle nuevas preguntas, para interrogarlo. Pero mira cómo es Dios. El hijo de la hermana de Pablo estaba en aquel lugar y escuchó a los sacerdotes sobre el complot. Y fue el tribuno y le dijo: van a matar a Pablo, tienes que hacer algo, tienes que moverlo a algún lugar. Como Dios utiliza a la gente para cuidar a su pueblo. Por eso yo te digo, tú no estás solo. Dios está contigo como poderoso gigante. No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios que te digo, yo te sostendré. Yo estaré contigo en la adversidad. Yo estaré contigo en la prueba. Yo estoy en la barca todavía. Yo soy el que dirijo tus planes. Yo soy el que dirijo tu mente, tu corazón. No importa que las cosas no te están saliendo bien. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. El plan profético de Dios que Él declaró sobre tu vida se va a cumplir. No importa lo que se levante. Se pueden levantar ríos, se pueden levantar tormentas, vientos, huracanes, fuego. Pero lo que Dios declaró sobre su vida te va a cumplir. No hay hombre en esta tierra que esté sobre el poder de Dios. Dios es poderoso y cuando Dios declara una palabra, esa palabra se va a cumplir. Lo que pasa es que nosotros nos desesperamos. Nosotros queremos coger, aleluya, el volante, el guía del carro y sentamos a Cristo en la parte de atrás y nosotros queremos guiar. Y entonces arrancamos por la 27 a la milla y le decimos al Señor: Señor, cuídame. El letrero dice 55 y tú vas a 90. Y después tú tienes la cara de decirle: Señor, cuídame, voy a 90. Y el Señor se bajó en el Burger King primero que encontraste. El Señor se quedó. Porque Dios es santo y puro y recto. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos me siguen amando? Veo mucha sonrisa, parece que le ha pasado eso. Santo. ¿Y qué hizo el tribuno? El tribuno cogió 2 centuriones con las guardias, ¿verdad? Un centurión es un soldado romano que tiene a cargo por lo menos 100 soldados. Él cogió 2 centuriones. Entonces eran 200 soldados para custodiar a Pablo. Cogió también una serie de caballos y carros para cuidar a Pablo. Cuando Dios te cuida bien de una vez. Él no mandó un soldado, 2 soldados, 200 soldados para cuidar a Pablo.
porque el tribuno tenía que sacar a Pablo de aquel lugar para llevarlo a Cesarea nuevamente. Pero no era que lo iban a dejar libre, era que el tribuno Licio lo iba a llevar al gobernador Félix, a un hombre que tenía más poder que él, para que él decidiera el futuro de Pablo. Y Licio, Flavio Licio, escribe una carta y comienza la carta diciendo: excelentísimo Félix. Como yo digo, enjabonando al gobernador. Y le explica que Pablo no había hecho nada malo, que era un problema religioso entre los judíos. Usted sabe que Pablo era ¿qué? Fariseo de fariseos, que se había criado en los pies de Gamaliel, que conocía la ley, que trabajaba para el Sanedrín. Algunos dicen que pertenecía al Sanedrín y hacía lo que el Sanedrín que le encargaba. Llevaba cartas, blasfemaba a los judíos, los mataba, consentía en la muerte de Esteban. Y lo llevan donde Félix. Fíjense en lo interesante de esto. Es que Félix, el gobernador en Cesarea en aquel momento, tenía una esposa que se llamaba Drusila. Y Drusila era judía. Félix no, Félix era gentil. Drusila era judía. Y conocía la ley. Y conocía a los profetas. Y cuando comenzaron a escuchar al apóstol Pablo en su defensa, aleluya, Félix ni Drusila encontraron ninguna culpa en Pablo. Ellos dijeron: si este hombre no ha hecho nada malo, ¿en contra de qué? Del Imperio Romano. Estos son problemas religiosos entre los judíos. Pero Pablo se adelantó. Y Pablo invocó a una ley romana que decía que él invocaba al César. En otras palabras, que nadie lo podía ¿qué? Tocar. Solamente el César, que en aquel momento era Augusto, podía dictaminar la sentencia de Pablo. Aparte de que había un gran problema, porque Pablo era ciudadano romano. ¿Cómo los romanos iban a castigar a un romano? Los soldados lo iban a azotar. Y cuando Pablo le dije: no se atrevan, porque yo soy romano, yo soy ciudadano romano de nacimiento. ¿Ustedes sabían eso? Pablo era romano, ciudadano romano de nacimiento. No lo podían tocar. Los soldados se asustaron y lo dejaron preso. Entonces Félix dijo, como todo, ¿verdad? La mayoría del gobierno, lo voy a dejar preso a ver si me suelta algún dinerito por aquí para soltarlo. Y lo tuvo 2 años preso a Pablo, a ver si Pablo le soltaba algún dinero para soltarlo. Pero él no lo podía soltar, porque ya Pablo había invocado al César. Sale Félix y entra otro gobernador llamado Porcio Festo. Otro gobernador llamado Porcio Festo. Y era gobernador de Cesarea. Y en ese momento estaba el rey Herodes Agripa II. Y tengo que hacer la aclaración, porque ustedes saben que la descendencia de los reyes, específicamente de aquel tiempo, todos se llamaban Herodes. El que trató de matar a Jesús cuando era niño era Herodes I, también conocido como Herodes el Grande, el que se lo comió los gusanos. El que trató ese era el bisabuelo de este Herodes.
Entonces estaba el abuelo de Herodes, que se llamaba Herodes Antipas, que ese fue el que mató a Juan el Bautista. Y entonces estaba el padre de Herodes Agripa II, que se llamaba Herodes Agripa I, que fue el que asesinó a Jacobo. Eso quiere decir que la descendencia de Herodes Agripa II era una descendencia criminal, una descendencia que no tenía ningún escrúpulo para asesinar, para matar, para destruir a los seres humanos. No tenían empatía con el pueblo judío, esta descendencia de los Herodes. Ese Herodes Agripa II llegó a Cesarea a visitar a Porcio Festo, que era el gobernador en ese tiempo. Y llegó con su esposa Berenice. Berenice era hermana de Herodes Agripa II. Era hermana y esposa de él. Eso quiere decir que él era un ¿qué? Un rey incestuoso, porque se había casado con su propia hermana. Eso quiere decir que él no tenía ningún escrúpulo, que era una persona sanguinaria, que no le importaba aquel hombre llamado Pablo. Pero Herodes Agripa II había escuchado de Pablo y quería escucharlo en su defensa. Y como hizo Pablo con Félix, que Pablo comenzó a predicarle a Félix y a contarle la conversión que él tuvo en Damasco. Cuando vio aquel resplandor y aquella voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Pablo comenzó a hablar sobre su testimonio. Eso quiere decir que la mejor manera de tú predicar a Cristo es a través de tu testimonio. Yo no sé predicar, yo no sé hablar, yo no sé dar clase, pero la mejor prédica que tú tienes es tu testimonio, lo que Dios hizo en ti. Como dijo, aleluya, Alex. Te iba a decir Eric, pero me acordé, Alex. Aleluya. Él sabe de dónde Jesús lo sacó. Cuando tú estás seguro a quién tú le sirves, quién te llamó, en ti no pueden haber por pocos. En ti no pueden haber por pocos, porque los por pocos no implican llenura. Los por pocos no implican llenura. Esos son los casi. ¿Cómo tú tienes el vaso, Kevin? ¿Casi lleno o casi vacío? Pero está casi. Nosotros tenemos que tener el vaso ¿qué? Lleno de presencia de Dios. Pablo estaba lleno de la presencia de Dios, porque aún en medio de la persecución, aún en su encarcelamiento, él le daba la gloria a Dios. Él seguía predicando de Cristo. Él seguía predicando que Jesús se levantó de los muertos y resucitó. ¿Cuál es el por poco que te detiene? ¿Cuál es el por poco que te detiene para tomar lo que te pertenece? ¿Cuál? ¿Qué te está impidiendo alcanzar la meta que Dios te ha trazado? El plan profético que Dios tiene para tu vida en medio de este tiempo. Herodes Agripa II quería escuchar a aquel hombre. Ese hombre, aleluya, que cuando hablaba, las cosas temblaban. Aquel hombre, aleluya, cuando abría la boca, tenían que ocurrir cambios en el lugar, en el entorno donde él estaba. Aquel hombre que era el perseguidor, que era el verdugo, ahora era el perseguido, ahora era la víctima, pero él no se cansaba de predicar a Cristo en todo momento.
porque él sabía en quién había creído. Aleluya. Y cuando Pablo estaba frente a Herodes Agripa, aleluya, el Espíritu Santo se le metió por los pies a Pablo y comenzó a subir por las piernas. Las rodillas se enderezaron, subieron por los muslos. El Espíritu Santo llegó a su corazón, de su corazón llegó a la mente. Y cuando salió la palabra de Pablo, salió palabra, aleluya, llena del Espíritu Santo. Palabra de convencimiento, palabra que transforma, palabra que libera, palabra, aleluya, que hace la diferencia. Porque Pablo estaba lleno del poder de Dios. Y cuando Pablo comienza a hablar y dirigiéndose a Herodes Agripa II y a Berenice y a otros sacerdotes que estaban allí, Porcio Festo, el gobernador, le dijo estas palabras: tú estás loco. Lo que tú dices no es verdad. Tú estás más loco que una cabra. Eso es mentira lo que tú estás diciendo. Pero le dio gasolina a Pablo. Porque ahí Pablo, lleno del Espíritu Santo, siguió hablando. Y hablando de su testimonio. Aleluya, había otro hombre, juntamente con Félix y con Ananías el sacerdote, uno que se llamaba Tertulo. Y le dijo, aleluya, a Pablo: Pablo, tú eres una plaga. Tú eres un seductor de esto, que hace sedición, un revolucionario. Tú eres de los del camino. Tú eres de los que siguen al Nazareno. Pero Pablo no se intimidó. Pablo siguió predicando la palabra de Dios a todas las vidas. Y a veces a nosotros, aleluya, nos hacen un señalamiento. Y de momento nos apagamos, de momento no queremos venir a la iglesia, de momento no queremos predicar, porque alguien dijo algo de mí en la iglesia. Entonces venga la tribulación a mi vida. Si hay algún cristiano aquí que no ha pasado por tribulación, que me lo diga y que me dé la fórmula para yo adoptarla en este momento. Cada uno de nosotros, como le servimos a Dios, vamos a pasar por pruebas, por tribulaciones, por angustia, por dolor, por tristeza, en medio de la casa de Dios. Pablo no se desanimó y siguió predicando. Y ahí es que el rey Agripa, Herodes Agripa II, dice estas palabras. Dice estas palabras: por poco me convence de ser cristiano. Imagínense en qué palabra poderosa le estaba predicando Pablo a ese hombre. Un hombre sanguinario, un hombre que venía de una descendencia de criminales, que no querían a los judíos, que los mataron, que los persiguieron. Le dice a Pablo: por poco me convence. Pero ¿qué pasa con ese por poco? Ese por poco no es una totalidad. Se le estaba dando al rey Agripa la oportunidad, aleluya, de reconocer, aleluya, al Cristo de la gloria, aquel que cambia, aquel que sana, aquel que liberta, aquel que hace la diferencia. Por eso en este tiempo tú no puedes decir por poco me convence. Cuando vienes a la iglesia tienes que estar sensible al Espíritu. Tienes que permitir que el Espíritu Santo te entre, aleluya, por las piernas o por la cabeza. Y cuando el Espíritu Santo entra a tu cuerpo se tiene que transformar. Tu cuerpo tiene que temblar, tu cuerpo tiene que correr, tu cuerpo tiene que brincar. No sé cómo el Espíritu te tome, pero tiene que ocurrir algo. Si tú eres pentecostal, tiene que ocurrir algo. No sé, si te mueves el pelo, se te estruje el pelo, o brinca, o salta, o corre. El Espíritu hace como quiere en la iglesia. Él se mueve como quiera, pero no resistas el Espíritu Santo de Dios en tu vida.
por poco me convence. Ese por poco de Herodes Agripa le costó la salvación. Ese por poco le costó, aleluya, no ir a las ciudades celestiales. Ahora iba a ir a un lugar donde el gusano, aleluya, no muere. Se condenó él mismo por ese por poco. Por poco gano. Perdí por un cuerpo, Frankie, perdí por... Los Bulls perdieron por 2 puntos, pero perdieron. Los Boston Celtics perdieron por 1 punto, pero perdieron. Por poco que ganan. Y nos conformamos con ese que, por poco. Y decimos, vengo el próximo año con más fuerza. Pero ese próximo año puede ser tarde, porque en ese transcurso de ese año el Señor puede venir por su iglesia. Y tú quedarte por el por poco. ¿Qué por poco te detiene? ¿Qué por poco te detiene en esta hora? El casi ganador. Yo no sé si hay gente aquí de mi época, de Tío Nobel, de Pacheco. Yo no sé si alguno de ustedes se acuerda del Tío Nobel de Pacheco. Y te decían, eres un casi qué. Eres un casi ganador. Pero perdiste. Y te conformaste con perdiste. Dios no quiere perdedores, Dios quiere que ganadores. Tomar lo que te pertenece. Tú eres un ganador porque ya Dios te dio a través de Jesucristo la victoria en la cruz del Calvario. Tú eres un ganador. No te puedes conformar con la B, con la C. Es más, si te sacas de ella estás colgado. Tú eres de A. Fui a escalar la cima. Y cuando estaba llegando, por casi llego a la cima, por poco llego. Me faltaban 200 pies para llegar. Y no pude llegar. Te quedaste, ¿qué? A mitad. En los sorteos, eso es lo más que yo me gozo, en los sorteos, cuando tenemos actividades de la iglesia. Y llorando por ese número. Aleluya. Santo. Tengo el 21. Aleluya. Y llamaron el 20. Y yo digo, por poco. Aleluya. Ya viene el mío. Ya viene el mío. El próximo es el 21 y de momento dale el 22. ¿Saben algo? Yo no me he ganado muchas cosas. Yo no sé. Los por poco. Ahora cuando me dan un ticket se lo doy a la pastora Carmencita y le digo, a ver si tú tienes la bendición. Pero yo no me conformo. Yo sigo ¿qué? Insistiendo. Chequeando el ticket y lo voy guardando. Y sigo orando por ellos. Y dije, hoy es el tiempo. Yo no sé cuántos Herodes Agripa segundo hay aquí. ¿Cuántos por poco hay en tu vida que te están deteniendo en lo que quieres alcanzar? Quiero ir a misiones, pero por poco voy. Por poco voy porque me surgió esto. Quiero ir al campo a evangelizar. Luis, por poco llego. Yo le dije a ustedes que repitieran conmigo por poco, pero era para que luego, al final, se olvidaran de esa palabra y tomaran lo que le pertenece. A ti te pertenece la cima, el monte. A ti te pertenece la A. Por poco puedo comprar esa casa. Esa casa es para ti. Por poco puedo comprar ese carro es para ti. Si tú lo crees.
Ese ministerio que Dios te entregó es para ti. Porque eso te pertenece. Lo que Dios te prometió, eso te pertenece a ti, no es de más nadie. La bendición del pastor Charlie es distinta a la del profeta Albertito, o la del pastor Kevin, o la del pastor Adrián. Son distintas las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero Dios te prometió algo, y si Dios te lo prometió, aleluya, lo va a cumplir. No te desesperes, el tiempo de Dios es perfecto. Lo que dañamos los planes, aleluya, somos nosotros. Dios tenía un plan perfecto desde el huerto del Edén y el hombre lo cambió. El hombre se desesperó. Quiso hacer la voluntad de él, no la del Padre Celestial. Dios quiere que tú cambies en esta noche. Que dejemos los por pocos, los que nos limitan. Aquellos, aleluya, que muchas veces lo atesoramos en nuestro corazón y nos lastima, nos hiere, nos desanima. Muchas personas, aleluya, se sienten frustradas porque no alcanzan sus sueños, sus metas, porque los por pocos están metidos en su mente. Y no quieren ir más allá de lo que Dios le ha dado, de lo que Dios le ha prometido. Y no quieren luchar. Yo estoy orando. Sí, pero tienes que orar, pero tienes que accionar. La fe sin obra es muerta. Yo siempre le digo a la gente, Nehemías cuando fue a reconstruir las murallas de Jerusalén, con una mano estaban construyendo, pero en la otra mano tenían la espada. Porque tú tienes que estar orando, pero también tienes que estar accionando esa fe. ¿Quieres presencia de Dios? ¿Quieres llenura de Dios? ¿Quieres, aleluya, fuego de Dios? Tienes que venir al templo, congregarte, venir a los estudios bíblicos, venir a los cultos de adoración, venir los domingos. En tu casa no vas a recibir presencia de Dios. Es necesario que vengas a la casa de Dios, a adorar a Dios en espíritu y en verdad. En la reunión de los santos, de los escogidos, de los separados, donde Dios se mueve con poder y gloria. Todavía, Albertito, el fuego de Dios está en este altar. Dunamis pasó, aleluya, entre comillas, pero la presencia de Dios todavía está en este altar. Desde ahora y para siempre. Y cuando el pastor Roger se vaya allá a Indiana, escucha bien, la presencia de Dios va a ir contigo. El fuego de Dios va a ir contigo. Lo que tú experimentaste en esta casa, Dios lo va a multiplicar en aquel lugar. Y no lo va a multiplicar con palabras, lo va a multiplicar con prodigios, con milagros, con sanidad, con liberación y con salvación. Porque el poder de Dios se demuestra, aleluya, en medio de la congregación de los santos con milagros y prodigios. Y el Señor va a ir contigo con la cobertura del Espíritu. Dios tiene cosas hermosas para gente aquí. Lo que tú experimentaste en Dunamis es algo del principio de lo que Dios va a hacer. Yo vi aquí gente brincar, gente saltar, gente estar desde las 9 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde aquí adorando a Dios. Ese fuego no se puede apagar, porque no era candelita. No era candelita. No era Orlando. Era el Espíritu Santo de Dios obrando en medio de la iglesia. Nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes verán que visiones. En este tiempo lo profetizó el profeta que Joel. Y yo lo creo.
Yo creo que yo voy a ver a niños aquí profetizando en la casa de Dios. Yo voy a ver jóvenes aquí profetizando, mujeres profetizando, adultos profetizando, ancianos profetizando, porque la presencia de Dios está en este lugar y se ha venido a quedar, a hacer habitación, a hacer morada en esta casa. Este es el comienzo. ¿Cuántos vinieron, Javi? 400. Para el año que viene, vamos a orar, Pastora Carmen, apúntalo por ahí, para que vengan 800. Venga quien venga, porque la presencia de Dios, si está en esta casa, la gente la va a sentir desde que entre por el parking de esta iglesia. Los milagros van a ocurrir desde que sales del estacionamiento. Eso es lo que Dios va a hacer en esta casa. No te extrañes ver a los niños aquí predicando la palabra y profetizando en el nombre de ¿qué? De Jesús. Iglesia, vamos a mirar más allá del ombligo, porque a veces nosotros no miramos más allá del ombligo. Nos ponemos 2 dedos ¿qué? En los ojos. Hay que abrir ¿qué? Nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra mente, nuestra vista, lo que está sucediendo. Vamos a dejarlo por poco, porque el enemigo se mete sutilmente en medio de la iglesia y tenemos que estar apercibidos. Comiencen a orar desde hoy, desde este tiempo, por lo que está pasando en las escuelas, en los hogares, en la radio, en la televisión. Usted sabe que los artistas, la fama, Hollywood, el cine, es lo que está moviendo, aleluya, el mundo en este tiempo. Lo que los niños, los jóvenes ven en la televisión, eso es lo que hacen. Por eso es que tenemos que estar apercibidos. Por poco, el casi, el justo en el momento que iba a hablar lengua, vino la duda. Justo en el momento que el Espíritu Santo me iba a bautizar, me dio miedo. Porque si brinco, que si muevo el pelo, yo no tengo pelo, pero si muevo el pelo, ¿qué van a decir? Que si salgo corriendo, ¿qué van a decir? Ese está loco. No, está loco no, está lleno del poder de Dios. Pregúntenle a Javi cómo brincó aquí. ¿Quién lo hizo? Cristo. Como dice Gille, ¿quién fue? Cristo. ¿El Espíritu Santo de qué? De Dios. Mire al hermano que tiene a su lado, mírelo. Mírelo. Búscate a alguien, Albertito. Y dígale, por poco me convence. Ese adverbio, porque eso es un adverbio, te puede salvar o te puede condenar. A Herodes Agripa II lo condenó. Por poco, Pastor Adrián, por poco me convence. Aleluya. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos en esta noche van a dejarlo por poco? Olvídese que por poco me muero. Yo escucho eso a cada rato. Le pregunto a algún enfermo que Dios sanó y me dice, por poco me muero. Aleluya. En vez de decirme, Dios me sanó. Santo. Nos ponemos en pie.